Las fronteras y las leyes migratorias de Estados Unidos no son accidentes, sino estrategias cuidadosamente planificadas para decidir quién merece pertenecer y quién no. Hoy, en una época de cambios radicales y políticas migratorias turbulentas, la batalla por definir la identidad de esta nación está más feroz que nunca. Aníbal Romero, un abogado ecuatoriano en Nueva York y cuyo trabajo representa resistencia a ir a cortes, contestar múltiples llamadas telefónicas de clientes enfrentando la incertidumbre con un caso de inmigración. Porque para muchos inmigrantes, un abogado representa la última defensa ante una posible deportación. Y además, Aníbal Romero encuentra el tiempo para estar con su familia. Chao, estoy con mi familia y luego en la mañana dejo a la niña en la escuela. Tengo otro bebé recién nacido y luego nada, ahora sí ya irme a la corte o a las entrevistas de inmigración. Hoy día tengo una entrevista a 1 hora de aquí, 1:20 tengo que manejar y como te dije es una familia que va a tratar de obtener su residencia. Nos dirigimos a una cita de inmigración en las oficinas de USCIS en Long Island, donde Aníbal Romero tendrá que representar a una petición por matrimonio. Tecnología. Ahora, mira, antes yo abría oficinas donde vivían, por ejemplo, muchos ecuatorianos. Pero ahora con la tecnología, la verdad es que tenemos clientes de todas partes. Tenemos de California, Alabama. Pienso en el peso que debe ser defender a miles de personas que están bajo un sistema donde todo cambia a diario. No, sí, imagínate, es una historia bastante interesante que creo que puede llamar mucho la atención. Es latina y se dio cuenta de muchos años después que no era feliz. Se divorció y se casó con una mujer. Y ahora está pidiendo, ella es americana, latinoamericana, y ahora está pidiendo a su pareja. Entonces es una residencia para una pareja homosexual. Me preocupa un poco porque ella fue casada con un hombre antes. Inmigración va a sospechar o puede sospechar que esto es un matrimonio falso por ayudar a la amiga, pero no, efectivamente ellas tienen años juntas y son una pareja de verdad, pero hay bastante incertidumbre. Todos los días cambia algo y ese creo que ha sido tal vez un poco el shock de muchos abogados, de ver cómo todos los días sale un tema nuevo y nos cambia el panorama. Bajo esta administración, las políticas migratorias cambian todos los días. Se invoca la ley de enemigos extranjeros, se propone un registro para inmigrantes, arrestan a jueces de inmigración y hasta las visas estudiantiles están en riesgo. El nivel de estrés que genera todo esto es simplemente increíble. My wife and I just got back from our marriage green card interview, and we should be out celebrating right now, but that's a little bit hard at the moment. You see, while we were at the USCIS building, I started talking to some folks there after our interview, and one gentleman in particular that I talked to told me a story. About a week ago, him and his wife were there for their green card interview, and I guess his wife was not aware that she had a deportation order due to an immigration court hearing that her mother missed like a decade ago. And rather than try to work this situation out with them, he told me that out of nowhere, agents swooped in with handcuffs and took his wife away, and she's now in a detention center. And this guy has got a little child with him. I mean, how, if you have any humanity at all, how can you feel like that's okay? Lo interesante es que no había tensión en sus caras. Romero los hacía sentir seguros. ¿Cómo lo lograba? No tengo ni la menor idea. Y yo creo que va a salir todo bien, así que no se preocupe, yo creo que estamos bien.
Se aprobó la primera parte del caso. Parece que hubo, según el oficial, un error técnico del sistema de él. Y la segunda parte del proceso no la puede aprobar todavía. Y yo creo que se lo van a aprobar, pero en ese momento los clientes se ponen nerviosos porque creen que eso significa que tal vez ya no fueron aprobados, pero no. Ahora, el problema que podemos tener es que a veces esas aprobaciones se toman 3, 4, 5 meses. He visto aprobaciones que a veces demoran 2 años y empieza ya el nivel de estrés con el cliente que no sabe. Todo queda bastante incierto, se preocupa. Para muchos inmigrantes, la incertidumbre y el estrés no termina solo con una entrevista. Aníbal Romero lo ha vivido de cerca no solo en casos individuales como este. Ana Morales' attorney, Aníbal Romero. Aníbal Romero. We're joined now by Aníbal Romero. Y es que en el 2016, una investigación reveló que campos de golf de propiedad de Donald Trump, incluyendo el Trump National Golf Club en Bedminster, Nueva Jersey, empleaban a trabajadores indocumentados. Y a pesar de las estrictas políticas migratorias promovidas por el entonces presidente, varios empleados denunciaron que los supervisores estaban al tanto de su estatus migratorio. El abogado Aníbal Romero representó un grupo de estos trabajadores, llevando el caso a la opinión pública y exponiendo una contradicción en el discurso oficial de la administración Trump. En enero del 2025, Newark, Nueva Jersey, se convirtió en el epicentro de una de las primeras redadas masivas de la nueva política migratoria. Agentes de inmigración ingresaron sin orden judicial a un establecimiento comercial, deteniendo a inmigrantes indocumentados, ciudadanos estadounidenses e incluso a un veterano del ejército. El alcalde Ras Baraka condenó la operación, llamándola un acto atroz y acusando a las autoridades de violar derechos constitucionales. En ciudades tradicionalmente refugios como Nueva York y Newark, crece la tensión ante las nuevas oleadas de detenciones. Y es que los números son claros. Más de 1.5 millones de inmigrantes tienen orden de deportaciones en los Estados Unidos. Más de 30,000 de ellos son ecuatorianos. Y solo en Nueva Jersey, la comunidad ecuatoriana supera los 237,000 residentes. En medio de este escenario de incertidumbre y de miedo, decidimos ir más allá de las estadísticas. Nos dirigimos a la oficina del abogado Aníbal Romero en el corazón de Newark, Nueva Jersey, para entender de primera mano cómo se vivió esta crisis desde la primera línea de defensa legal. El alcalde se molestó bastante porque imagínense ustedes, de la noche a la mañana empieza a llegar inmigración a cuestionar a las personas que no estaban preparadas. Empezaron a preguntarle si tenían documentos a ciudadanos americanos, a un veterano de guerra, como dices tú. Y el alcalde de la ciudad, que es pro-migrante, inmediatamente hizo una rueda de prensa que es inaceptable, pero esa es la realidad que se vive el día de hoy. Hay que prepararse, no sabemos mañana dónde van a estar ellos, tenemos que estar listos para cualquier tipo de interacción con inmigración y sí, no queda más. Había mucho miedo, acaba de decirme una señora si tenía cita esta semana y me dijo: abogado, no puedo ir a su oficina, tengo mucho miedo. Ni siquiera quiere salir de la casa. Las personas cuando salen al supermercado salen con miedo, porque no saben si van a regresar. Es una pena, Me da bastante frustración de que no tengo un micrófono más alto, porque siento que si todos los indocumentados que viven en el país, los migrantes, estarían informados, entonces no hay forma. Esto ya buscaría el gobierno una forma de legalizarlos, porque se va a dar cuenta que no hay forma de sacarlos. Pero la gente no está informada. La gente vive con miedo, la gente actúa por ansiedad, actúa por miedo, actúa por pánico. Yo creo que si migración viene a mi casa y yo tengo derecho a no hablar con nadie, tengo el derecho de permanecer en silencio, tengo el derecho de poder llamar a mi abogado,
no tengo que abrir la puerta, al menos que exista una orden judicial, y por lo general ICE no tiene orden judicial, no consiguen una orden judicial, simplemente consiguen un documento que andan buscando a cierta persona, pero si esa persona no vive aquí, yo no tengo por qué abrirle la puerta y punto, y se acabó. Heavily armed federal agents delivering an early morning wake-up call to Kevin Robles and his little sister Raquel. They sent a drone inside and used flashbangs before entering the home themselves. The agents were executing a sealed warrant for the arrest of their father, Arnoldo Robles, on one charge of being a deported alien in the U.S. It was scary imagining just opening the door and getting received by like 20 lasers pointed at you and all these rifles. They ultimately led Robles, his wife Angelica Ortega, and their 2 teenagers out of the home in handcuffs. My cuffs were tight to the max, and I was telling them to stick and loosen them, and they're just foul language, like saying, "Oh, stop being a you can handle this." Court records show Arnoldo Robles was convicted of a DUI in 2023 and was on probation. Kevin and Raquel, both U.S. citizens, were eventually released. Robles remains in federal custody, and Ortega is now in deportation proceedings. En las elecciones presidenciales del 2024, cientos de miles de votantes en Nueva York dieron un giro histórico hacia el Partido Republicano. Según datos compartidos por el Centro de Investigación Urbana de CUNY, Donald Trump recibió 100,000 votos más que en las elecciones del 2020 en todo el estado. Y en Queens, que es el área donde residen la mayor cantidad de latinos en el estado de Nueva York, el apoyo hacia el Partido Republicano subió más de un 11%. Y por eso estamos aquí, en Queens, porque en medio de los cambios políticos, de aportaciones y leyes más duras, la comunidad migrante sigue en la mira y Romero sigue en pie. El ser humano, ya una vez que tiene lo que necesita, se siente un poco más empoderado. Eso es la naturaleza humana, ¿no? Me da bastante lástima que seamos así, pero es verdad, cuando un latino ya tiene papeles, no estoy hablando en términos generales, hay bastantes excepciones obviamente, pero sí hay un grupito que una vez que obtiene la ciudadanía, se siente que es mejor que el otro. Eso es parte de la naturaleza humana, no vamos a poder controlar eso, lo único que podemos hacer es tratar de hacer conciencia social, pero es una guerra constante del día a día. Todos los días esto puede cambiar, todos los días hay incertidumbre, todos los días tenemos un gobierno que constantemente está atacando a los migrantes, y nosotros lo único que queda es básicamente estar recibiendo estas balas y vemos cómo esquivamos, vemos cómo nos preparamos para el día de mañana, vemos cómo nos preparamos en los casos. En este momento ya mismo tengo una reunión donde tengo que hablar de una estrategia para una señora que la está pidiendo su esposo, sin embargo, porque tiene orden de deportación, hay una probabilidad de que mañana me la detengan. Eso no pasaba antes, pasa ahora, el día a día, trabajar estos casos y ver cómo es la mejor forma para sacar a estas personas adelante. Así se ve Alligator Alcatraz, o Alcatraz de los Caimanes, el nuevo centro de detención de migrantes construido en Florida por órdenes de Donald Trump. Las instalaciones están en el humedal subtropical de Everglades, a unos 60 kilómetros de Miami. Pero el apodo de Alligator Alcatraz refiere a dos cosas. Alligator es por los caimanes, cocodrilos y serpientes que pululan en la región, mientras que Alcatraz es por la famosa cárcel en la isla de Alcatraz, en San Francisco, donde estuvieron recluidos mafiosos como Al Capone y Mickey Cohen entre la década de los 30 y los 60. De hecho, el gobierno de Trump cuenta con que los depredadores naturales que viven en la zona funcionen como una especie de apoyo que evitará fugas de los detenidos. The snakes are fast, but alligators, we're going to teach them how to run away from an alligator, okay? If they escape prison, how to run away. Don't run in a straight line. Run like this. And you know what? Your chances go up about 1%. Aquí quiero hacer una pausa para hablarte de la situación migratoria de hace 45 años. En aquel entonces, los dos principales candidatos presidenciales republicanos, George Bush y Ronald Reagan, casi competían entre ellos para ver quién mostraba más empatía hacia los inmigrantes indocumentados. Part of my family is a Mexican. Algo muy diferente a la posición del Partido Demócrata de la época. Illegal aliens don't have the right to be here. They broke the law to get here. Pero todo cambió con un hecho que puso a los inmigrantes en el ojo del huracán.
Sí, eso tuvo mucho que ver, pero lo más importante fue el cambio en la dinámica migratoria al principio del 2000. El flujo migratorio empezó a crecer como nunca antes y comenzó a verse menos así y más así. Por muchos años, la mayoría de los inmigrantes se asentaban en ciudades como Nueva York, Nueva Jersey, Florida, Illinois y Texas. Pero a comienzos de los 2000, la migración pasó de ser un problema regional a un tema nacional. En muchos estados, la población migrante se duplicó. Y el hecho de escuchar español, hindú o chino en tiendas, supermercados y restaurantes despertó una reacción. Políticos comenzaron a endurecer su retórica y muchos blancos se sintieron representados por el Partido Republicano. Y así, la inmigración empezó a verse como un problema de seguridad nacional para la derecha y como un tema humanitario para el Partido Demócrata. Que ayer me contaron que no tenemos un affidavit. ¿Ya consiguieron algo? Sí. Ya, y llenaron todos los papeles y funciona y califica. Ok, eso sí me tenía preocupado, porque imagínate, eso hubiera sido un problema, no hubiera podido regresar. Porque es que no tenías, si no reúne los requisitos. Y es que en un mundo donde las redes sociales pueden distorsionar la realidad, hay quienes la usan para mostrarla con toda su complejidad. Y aquí, Aníbal Romero no solo defiende casos en corte, también los llega a contar y los hace desde un lugar que pocos abogados se atreven a pisar: Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Y eso es exactamente lo que hizo con Un abogado en Nueva York, una serie en la que Romero, abogado en la vida real, interpreta a un abogado llamado Aníbal Romero. Suena totalmente extraño, y lo es, pero funciona. My client isn't exploiting anything. Your Honor, do you have children? Yes, I have 2. And what would you do if your children were in danger? Whatever it takes. So there is no difference between you and my client. Es la historia de un abogado en Nueva York que tiene que lidiar con problemas del día a día, que a veces lo escuchamos de parte de amigos o de familiares o conocidos, pero no lo vemos. Y yo creo que lo que estamos tratando de hacer es llevar a la pantalla un poco de la vida cotidiana del migrante o del latinoamericano que vive aquí en Estados Unidos. No existen muchos actores que hagan esto. Lo más cercano para hacer una comparación fue con la actriz Mayim Bialik, que interpreta a la científica Amy Farrah Fowler en la serie de Big Bang Theory, y que en la vida real cuenta con un doctorado en neurociencia. Su personaje es una versión modificada y cómica de lo que ella sabe. Educa, pero entretiene. Y si de abogados que escriben sobre su mundo se trata, tenemos a John Grisham, un hombre que transformó su experiencia en el sistema legal en thrillers como The Firm, The Street Lawyer o The Innocent Man. Obras que se convirtieron en bestsellers por mostrar, con detalles y tensión, las entrañas del mundo legal. Pero ahora, en vez de libros, tenemos reels. Y en vez de un estudio de cine, tenemos una oficina en Newark, una corte en Long Island, una llamada urgente desde Queens. Y en medio de todo esto está Romero, abogado, creador de contenido y un puente entre dos mundos. Sí, yo creo que soy un poquito loco. No tengo idea. Pero mira, a la hora de la hora tiene que gustarte, ¿verdad? Tienes que apasionarte lo que haces, porque si lo estás haciendo por trabajo o por dinero, entonces no le vas a encontrar el gusto. Y es la forma como se comunica ahora, ¿no? Yo a veces también hago videos, pero también creo que esto es una excelente forma de comunicar lo que está pasando en el día a día. Y así terminamos este recorrido. No se trata solo de una historia, sino de una realidad que viven miles de personas todos los días. Aníbal Romero no interpreta un papel, es un abogado que simplemente hace su trabajo y lo comparte como parte de su lucha. En un momento donde las políticas migratorias cambian a cada rato y muchas familias no saben qué esperar, Aníbal Romero sigue presente. Va a corte, asesora a sus clientes, responde llamadas y cuando puede, hace videos para informar a quienes no saben qué hacer. No busca ser una figura pública, es un abogado orgullosamente ecuatoriano, trabajando en Newark, Queens, Manhattan, haciendo lo que sabe hacer: ayudar.
Una nación por diseño no es solo un libro, es una forma de entender que nada de esto es casualidad. Las leyes migratorias, las fronteras y las políticas han sido diseñadas para definir quién pertenece a este país y quién no. Y Romero está ahí, día a día, haciendo su parte.